Me parecía interesante elegir a una mujer, que en este caso es Ángela Loig, que para nosotros es bastante cara a nuestra memoria por muchos sentidos. Ujú. Es quizás una de las últimas indígenas representantes de los Shetland en Río Grande y me parecía bueno traerla hoy a nuestra memoria, precisamente porque el 25 de noviembre fue el día del aborigen Fueguino. fueguino, Ujú. y esto hace referencia a una matanza, ¿sí? Que fue en el año 1886, ¿sí? En base a esa matanza, fue en esa fecha, se conmemora el Día del Aborigen Fueguino en nuestra provincia. En el año 1992 se decretó esta conmemoración. Así que Bien. bueno, me Fecha parece... necesaria, ¿no? Para reflexionar y para tener tan presente también lo que han hecho con nuestros pueblos originarios, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde de alguna manera se cuestionan esas cosas. Sí, y que es Ramón Lista, que es el protagonista de esa acción, ¿no? Uno de los primeros exploradores que llega a Tierra del Fuego, al cual le debemos parte de la toponimia, pero también es reconocido como un etnocida en nuestra historia Ujú. patagónica en general. Así Bien. que bueno, vamos a ir a la vida de Ángela. Según algunos registros, nació el 1 de abril de 1903, Mira. ¿sí? En la zona norte de Río Grande, ubican en la región de Estancia Sara, donde ella nació. Su papá era peón de la Estancia Sara. No dice, esta información viene del libro de Anne Chapman, ¿sí? Que nosotros la usamos recurrentemente. No dice si su papá era de qué origen era, pero sí que Ajá. era Loig de apellido. Ellos vivieron en Estancia Sara varios años y tuvo dos hermanas que murieron en Sara, y luego con su mamá, una hermana más y dos hermanos se trasladan a la misión donde muere esa parte de la familia. Mira. ¿Sí? Ella va a estar en la misión salesiana unos 10 años, viviendo unos 10 años en la misión salesiana. En el 65 conoce a Ann Chapman, ¿sí? Tenemos que recordar que Ann Chapman había estado trabajando ya con algunas referentes de los Shetland, y ella va a hacer un trabajo muy interesante, e incluso recuerda Ann Chapman que cuando Angela Loig viajó a Buenos Aires a un programa de televisión, se hospedó con Ann Chapman Ah, en el mira. año 1972. Eran amigas. Eran amigas, ¿sí? Y trabajaron juntas en el año 1967, luego entre el 68 y el 70, y finalmente entre el 72 y el 74, ¿sí? Eh, este trabajo que llevaba adelante Ann Chapman, donde le contaban o recordaban historias o relatos. Ann Chapman la recuerda con mucho cariño y dice ella, ¿no? Que Ángela era una mujer muy apasionada, muy buena, tiene muy lindos recuerdos. Que además a Ángela le gustaba tratar de tener la mayor precisión en sus relatos, y que eso era muy valorable para Ann Chapman porque significaba que esos relatos eran verídicos, ¿no? Claro. Como que ella visitaba constantemente ese recuerdo y eso le daba muchísima validez. Eh, y acá hay una anécdota sobre Ángela, que dice que cuando era más chica le decían Tul Laken, ¿Por qué? que era así ¿Qué como, significaba eso? como desorejada, Que no como escuchaba. rebelde, exactamente, como que no Ah, escuchaba, no prestaba atención, era más bien rebelde, no era aplicada en términos de respetar las tradiciones o respetar algunas cosas que venían por mandato de su comunidad, entonces que era bastante rebelde. mira, una feminista era Ángela. Podríamos ponerlo en ese término, pero que era católica, ¿sí? Que era muy creyente en Cristo, que adoraba a Cristo fervientemente, con lo cual ella eh, llegó a decir que algunas matanzas habían ocurrido por un castigo de Dios, Ujú. ¿sí? Que es algo, al menos como para Sí, ponerlo en tela de juicio, para ver qué había pasado en ese momento con sus creencias, ¿no? Se casó con un primer marido que se llamaba Nelson, que va a morir preso en Río Gallegos por haber matado a un primo, y de esa unión va a tener tres hijos, Ujú. dos hijas y un varón, pero que los tres fallecen, Uy, qué feo. sin dejar descendencia, ¿sí? Entonces vemos cómo se va achicando la línea sanguínea, ¿no? Ujú. O sea, toda su familia muerta por un lado, sus hermanos, su madre, fallecidos, sus hijos
fallecidos, ¿sí? También lo que tiene que ver con las tasas tan altas en ese momento, en esa época de la historia argentina, en cuanto a la mortalidad infantil y a la cantidad de enfermedades, ¿no? Que todavía en ese momento ya lo hemos mencionado en otras columnas, pero quizás a veces las personas morían por cuestiones muy sencillas que hoy nos parecen sencillas, pero que en ese momento eran graves. Sí, pensemos en vacunas que no existían o no estaban Ujú. desarrolladas, pensemos en un montón de asuntos, sí, que los liquidaba como moscas, ¿no? Eso es bastante claro. Después vivió con un policía, según Nan Chapman, y a lo último estuvo con un chileno para el año 1969. O sea, tuvo varias parejas. Tuvo al menos 3 parejas conocidas, Ujú. y con la última es con la que vivió hasta que falleció. Hay una crónica que dice que Garibaldi cuenta, Mingo Gutiérrez dice que Garibaldi contó que a ella le decían Olinche, ¿sí? Porque era muy bonita. Mirá. Que Olinche significaba que era linda, de lindos rasgos, de buena O sea, era presencia. linda, era desorejada, Claro, sí, vamos sí. sumando Vamos características. sumando características, todo para dar con un perfil de feminista. Claro, imaginarnos cómo era, ¿no? Exactamente. Que eso me llamó la atención, ¿no? Del recuerdo de Garibaldi. Según Ann Chapman, al menos 3.000 personas fueron nombradas por Ángela. ¿Qué significa esto? Cuando Ángela contaba sobre su familia, sobre sus tradiciones, Sí. nombró a unas 3.000 personas que conocía directa o indirectamente. Esto Ujú. significa como registro de indígenas en Tierra del Fuego. Mirá, buen dato también. Estamos hablando de 1970. ¿Sí? A 3.000 personas que conocía directa o indirectamente, y que eso le permitió a ella entender cómo eran las relaciones de las familias, las relaciones sociales. Cómo estaba estructurada Exactamente. de alguna manera la sociedad, ¿no? Porque ella decía, este era el hijo de tal, que se casó, que se unió con tal, que era o sea, esas relaciones las fue tejiendo Ángela en los relatos que hacía con Ann Chapman, ¿no? Y que por otra parte, Ann Chapman recuerda que Ángela le permitió conocer muchísimas características de los Yecnan acerca de la historia, de la mitología, de la explicación de las cosas, de cómo surge la tierra. Claro, O sea, entender. entender. Fue La Ángela visión la del que le mundo. permite, exactamente, sí, la Ujú. cosmovisión de las comunidades. Podía hablar en español y en Yecnan con facilidad, pero era analfabeta. Mirá. Yo he hecho una entrevista con un señor Popovich que la conoció, que dice que manejaba dinero, pero que no sabía leer y escribir. O sea, como corroborando esto que estaba diciendo. Les decía yo que vivió 10 años en la misión salesiana, y acá hay un dato muy importante. Cuando fue la última en la misión salesiana, la echaron. ¿Por qué la echaron? No se sabe. No se sabe. Ella cuenta que cuando terminó, cuando no había otro ONA más en la misión, le dijeron, bueno, gracias por todo, y la mandaron a vivir a la ciudad, que vino a Río Grande, y cuando llegó a Río Grande se dedicó a hacer lavandera. ¿Sí? Entonces dice que era una de las mejores lavanderas de la ciudad, que cuando ella le tocaba lavar las cosas quedaban sumamente limpias, las cosas blancas eran más blancas. Está el relato que es muy interesante, o sea, su ocupación fue ser lavandera. Luego vivió un tiempo en la Estancia Carmen, en el año 1965 se fue a vivir a la Estancia Carmen, y vuelve para mediados de 1970. Ella vivió en la calle Forgax, ¿sí? Al 1100 aproximadamente. Forgax al 1100. Cerca, Bueno, cerca casco de- viejo. cerca del mercado Marisol. Sí, ¿Sí? Marisol. A media cuadra del Marisol. Mirá, Si usted, antes había un un cartel. cartel indicando que esa había sido la casa de Ángela Loig. Por alguna razón el municipio sacó esa referencia histórica y ya no está. Pero si uno busca fotos viejas de Río Grande de ese lugar, hay un Bueno, cartel estaría bueno diciendo- que se reponga como para tener ese dato, ¿no? Sí, sí, sí. De la única forma que yo la encontré es en Google Street, Sí, en Street View. Ahí pude ver la placa. Yo sabía que estaba ahí, pero no la podía. Cuando la fuimos Claro. a buscar no estaba. Pero bueno, ahí vivió Ángela Loig, a media cuadra del mercado Marisol. ¿Y esa casa está habitada en el día de hoy? No se sabe. Desconozco. Esa casa la mandó a hacer su pareja de ese momento, Ujú. la construyó, y ahí vivió Ángela, que falleció de un infarto, Mirá, ¿sí? El día 28 de mayo del 74. Fue encontrada muerta en
en su casa. Eso por un lado de la vida de Ángela. Obviamente tenemos una calle Ángela Loig también acá en nuestra ciudad. Eso te iba a decir al comienzo, ¿no? Quizás Ángela Loig es un nombre que lo tenemos incorporado, que quizás para los oyentes no tenemos a veces demasiada información sobre quién fue, qué hizo, pero sí nos suena de la ciudad y nos suena de parte de nuestra historia también. Sí, y ahí quiero hacer referencia a la segunda parte de esta columna. La escuela 20 de nuestra ciudad se llama Ángela Loig, Sí. escuela a la cual fui desde segundo grado. ¿Sos hasta exalumno? Soy Mirá egresado vos. de la escuela 20, por lo cual me trae un lindo recuerdo. La escuela fue fundada en el año 1987 y cuando se impone el nombre de Ángela Loig, le dan como mandato la recuperación de la historia de Tierra del Fuego, de Río Grande. Sí, está en la imposición del nombre, Ujú. que es precisamente Ángela Loig, para recuperar la memoria de los habitantes. Y que además dicen, esto no lo pude confirmar, yo leí un blog que cuenta la historia, aparentemente es una publicación de la escuela, donde dice que esas tierras donde está la escuela 20 pertenecieron al padre de Ángela. Mirá, Sí, o sea que la zona de Chacra 4 habría pertenecido o sea que también tuvo relación con su vida. exactamente. Y dos cosas más para destacar de la escuela número 20. Primero, que la biblioteca se llama Ajpen, que significa que brilla. Sí. Pasé muchos días adentro de esa biblioteca leyendo cuando era muy chico. Y lo último para destacar, y acá quiero hacer una mención especial para Patricia Irurtia, maestra, museóloga, fundadora del primer museo escolar de nuestra ciudad, y entiendo que es el único en la Argentina antropológico, Sí. Que se llama Acahuaya Yourca. ¿Y qué significa? Significa espíritu de lucha de un hermano. Wow, qué lindo significado. Así que yo los invito, si alguna vez pueden ir al museo, a conocerlo, a ver a Patricia. Patricia es una persona adorable, a la Ujú. cual respeto y admiro muchísimo. Así que bueno, me parecía interesante poder rescatar Y que también debe formar parte de la historia de nuestra ciudad. que Ángela Loig trasciende un montón de lados. Y por último, ya cerrando a la escuela 20, el 11 de octubre, ahí se conmemora el último día de la libertad de los pueblos originarios. Entonces, tiene todo un mandato esa escuela 20, Ángela Loig, que es nuestra personaje del día de hoy. Muy bien, a no olvidar entonces todos estos datos. Gracias, Esteban, por todos los aprendizajes, por todo lo que nos traes cada miércoles. Te esperamos la semana que viene. Sí, brevemente. Sí. Hay un pequeño corto en YouTube de 1 minutito y pico Sí. que se llama Tipografía Animada. Ángela Loig, la última voz ONA. Muy bien, Se los para recomiendo. buscar. Dura 1 minuto 20. A vos te gusta dar tarea para el hogar, ¿Viste? ¿viste? Como buen maestro, muy bien. Un saludo especial para nuestro operador que se recibió y ahora es un colega más. Muy Felicitaciones, bien. Ale. Bueno, de todo un poco en esta columna de día miércoles 29 de noviembre, anteúltima columna del 2017 del licenciado Esteban Rodríguez.